Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIP, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que todavía no ha terminado de asentarse, que es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Tengo que confesar que ha sido el programa más complicado de definir una agenda temática, porque como todos sabrán, pues los datos definitivos se han demorado mucho y ha sido muy difícil establecer porque al parecer todavía pueden ocurrir algunas cosas. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar más sobre los efectos posibles, aunque repito que vamos a estar inmersos en incertidumbre y teniendo en cuenta que lo que vamos a decir es con base en lo que sabemos hasta hoy, que puede cambiar en unos días o semanas. Entonces, pues espero que podamos abordar los temas que sean más interesantes para todos y para este propósito, pues estos son nuestros invitados de hoy. Como dije hace un momento, aparentemente y la prensa ha anunciado unos resultados y que ya definitivamente es el candidato demócrata al nuevo presidente. Sin embargo, dada la naturaleza bastante compleja, yo digo casi que hay que hacer un posgrado para entender el sistema electoral de Estados Unidos, la cosa al parecer no es tan sencilla. Hay un proceso que todavía no se ha, tal vez apenas está empezando, que es de aquí al 20 de enero, si no estoy mal, pueden ocurrir algunas cosas. O sea, hay un tránsito que todavía no hemos recorrido en el cual podrían suceder algunas cosas que, aunque tengan baja probabilidad de ocurrencia, pueden ser posible que sucedan y alterarían, como digo, todo el análisis que hasta hoy se ha planteado. Entonces voy a empezar a acudir a ustedes y inicialmente voy a pedirle a María que nos explique ese periodo que nos falta para tener una certeza, qué cosas nos pueden mencionar que entendamos los colombianos, que tenemos un sistema tan sencillo y a veces no comprendemos la complejidad del sistema electoral estadounidense. Lo tenemos que dividir entre dos cosas. La primera que todo es el Consejo Electoral. El Consejo Electoral se reúne por ley el 14 de diciembre. Realmente el presidente de los Estados Unidos lo elige el Consejo Electoral. El Consejo Electoral consiste de 538 personas, 100 senadores, 435 representantes y 3 representantes del distrito de Colombia, el distrito donde queda Washington. Ellos votan. De acuerdo con la última ley de la Corte Suprema de Justicia, tienen que ser fieles al voto popular. El voto popular se lo dio a Joe Biden, pero ellos también pueden violar esa orden de la Corte Suprema de Justicia y votar en cualquier forma. Hay que tener en cuenta que hay 5 presidentes en el país que han sido elegidos por el Consejo Electoral, no por el voto público, no por el voto general. Y el 5 de enero, en el Congreso, el Senado verifica realmente por lo que votó el Consejo Electoral el 14 de diciembre. Entonces, realmente no vamos a saber quién es el presidente actual elegido de los Estados Unidos hasta el 14 de diciembre cuando vote el Consejo Electoral. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es lo siguiente. De aquí, de las 11:30 de la mañana de este sábado pasado hasta el 20 de enero a las 12 del día, el presidente actual, Donald Trump, puede hacer francamente lo que quiera. Puede nombrar jueces, puede terminar jueces, puede nombrar secretarios, puede bajar secretarios,
puede hacer realmente lo que quiera porque continúa siendo el presidente legal de los Estados Unidos. Como él no ha concedido una derrota, la derrota del voto público, entonces tenemos que esperar a ver qué es lo que él va a hacer o va a decidir hasta que el Consejo Electoral vote el 14 de diciembre. Mientras tanto, los demócratas que eligieron en el voto popular a Joe Biden y a Kamala Harris van a tener que empalmar con la administración de Trump. Pero la administración de Trump no puede empalmar con ellos hasta que la Oficina de Asuntos Generales del país verifique que el señor Biden fue el que se ganó las elecciones. Entonces estamos en un impasse. El proceso de transición no puede empezar hasta que no llegue esa carta de la Dirección de Estudios Generales del país. Y la carta no la van a escribir hasta que vote el Consejo Electoral. Entonces es la primera vez en la historia del país que el proceso que se llama aquí de transición no va a ser un proceso claro. Porque el presidente Trump, que permanece como presidente legal del país hasta el 20 de enero a las 12 del día, puede hacer lo que quiera y tiene el apoyo del Senado, que eso es crítico aquí. Y mientras tanto, el señor Biden y la señora Kamala Harris se tienen que preparar para la transición. Por eso en este momento no sabemos absolutamente nada qué es lo que está pasando. Pero dos preguntas, María. Una para aclarar lo siguiente con el tema de los delegados. O sea que un delegado que pertenezca al estado X y en ese estado ganó Biden, él podría incluso votar decir que votas por Trump, aunque él hubiera estado representando al otro partido, o el delegado se maneja solo, mejor dicho. Técnicamente tienen que votar de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia hace mes y medio. Tienen que votar de acuerdo como votó el voto popular. Okay. Eso es técnicamente, pero no técnicamente pueden votar por el que quieran. Y por eso es que aquí no se sabe quién es el presidente del país hasta que el voto electoral hasta que el Consejo Electoral no vote, que en este caso va a ser el 14 de diciembre. Ok, y la otra pregunta, que no sé si ya es demasiado de abogados, pero uno supondría que una de las alternativas del presidente Trump es entablar demandas. ¿Esas demandas irían al Consejo Electoral o eso se va para la Corte Suprema o eso cómo funciona? Si alguien sabe cómo funciona. Él se va para la Corte Suprema de Justicia. Por estar en la Corte de Apelaciones del Senado, de la Corte de Apelaciones donde lo vayan a llevar. Y después va a la Corte Suprema de Justicia. Por eso fue importante la confirmación de la nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia, porque el presidente Trump tiene la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Una vez que la Corte Suprema de Justicia vote, eso es la decisión final. Pero en este momento no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar. El presidente Trump continúa gobernando, continúa pasando leyes. Los demócratas dicen que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Biden dice esto, Kamala Harris dice esto. Entonces, en este momento realmente no se sabe hasta que el Consejo Electoral vote el 14 de diciembre. Pero las decisiones, por ejemplo, que tomase la Corte Suprema, pueden ser que ellos dicten alguna decisión después del 14 o tiene que ser el 14. Es que la Corte Suprema de Justicia se reúne antes del 14, aunque en el caso de Bush-Gore se reunió después del 14 y ellos fueron realmente, la Corte Suprema de Justicia fue la que eligió el presidente por 532 votos en la Florida, cuando eligieron a Bush. Ok, bueno, como ven es bastante complicado. No sé si ustedes... Es muy complicado. Eso que no lo entiende nadie. Y la otra cosa que no sé si Natalia quisiera o María el que quiera, es que creo que el otro asunto pendiente es el Senado de Georgia, que entiendo ahí se fue para una segunda vuelta o una repetición. Eso también hay que aclararle a la gente que puede cambiar las cosas.
María Sí. Natalia. Definitivamente es un factor que también está sobre la mesa y que ha traído, digamos, confusiones adicionales, y también se va a conectar finalmente con lo que pase, digamos, en la relación entre el colegio electoral, las decisiones del Senado y la posibilidad de que el Senado, digamos, tenga un mayor rol y pueda hacerse un balance distinto en el apoyo que le están dando al presidente Trump. Por circunstancias, digamos, de su historia electoral, Georgia es entiendo, el único estado que elige sus 2 senadores al mismo tiempo, y en este momento ninguno de los 2 procesos tuvo más del 50% de los votos. Hay uno que está más cercano y más inclinado a favor del candidato demócrata, pero hay otro en el que los votos están muy por debajo, alrededor del 35 o inclusive por debajo de ese porcentaje, favoreciendo al candidato demócrata. Entonces existe la posibilidad de que cuando se haga ese, digamos, ese segundo round de la elección de los senadores el 5 de junio, ese balance cambie, y pues obviamente cómo va a cambiar la perspectiva el 5 de enero, cómo va a cambiar la perspectiva, cómo va a cambiar la perspectiva del electorado, sabiendo también el cambio que tuvo Georgia de pasar de ser un estado que no elegía un candidato demócrata desde 1992 con Clinton a ser uno de los estados que seguramente terminará por contribuir aún más a la victoria de Biden, por lo menos en términos de lo que tenemos hasta hoy y cómo se están contando esos votos electorales. Bueno, entonces lo que dije hace un rato de que tendríamos que esperar todavía un tiempo para estar seguros, pues parece que no estaba yo tan despistado y que hay un tiempo que esperar. Sin embargo, pues como tenemos que hacer algún tipo de análisis, yo creo que podríamos partir, y no sé si están de acuerdo, por lo menos para la conversación, partir del escenario de que la probabilidad más alta es que el candidato Biden sea el nuevo presidente. Eso sería como el punto de partida para la conversación. Si suponemos entonces que todas estas cosas tan complicadas no se dan de la manera que lo dijimos, uno entonces tendría que empezar qué es lo que nos están preguntando, y es, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? De las primeras cosas que te preguntan es si la economía definitivamente va a sufrir una transformación muy grande. El hecho de que pasemos de un gobierno republicano a uno demócrata, que supuestamente tienen unas diferencias considerables en el manejo de la política, pues esa sería la primera interrogante, y me gustaría que Oscar nos planteara como su percepción general sobre si definitivamente crees que el resultado de la elección de presidente es el factor clave, y si va a cambiar la economía y qué podría pasar o significar, o si hay otras cosas para analizar en ese posible cambio. Muy bien. Yo pienso que lo que está sucediendo ahora con la elección de Biden, o con que se esté pensando que Biden puede quedar, realmente todo nos queda en suspenso, a mi manera de ver, en la parte económica, hasta cuando se decida qué es lo que va a suceder con estos 2 senadores del estado de Georgia. Porque planteemos diferentes escenarios. Supongamos, listo, queda Biden, Trump dice, pues sí, acepto la victoria, la Cámara es demócrata, pero el Senado continúa siendo republicano. Entonces uno dice ahí, ¿qué puede cambiar hacia adelante? Yo digo que pocas cosas, o sea, se mantiene como un status quo, porque lo que pueda pasar Biden puede estar siendo parado en un momento dado por el Senado. Entonces, elementos bien radicales en términos de cualquiera de las propuestas que los progresistas estaban teniendo con relación a estas elecciones, uno dice, no creo que vayan a pasar, ¿sí? Que un incremento muy alto en los impuestos o hacer impuestos sobre
aquellos que son los más ricos porque tienen que pagar más, que fue inclusive uno de los elementos que puede haber disminuido el número de votantes de Biden ahora. Yo digo que eso no sería fácil precisamente porque el Senado todavía es republicano. Pero si por X o Y motivo el Senado se nos voltea y queda demócrata, entonces quedaría representantes, Senado y presidencia de color azul, nos quedaría pues demócratas, y ahí sí me parece que podría existir unos condicionamientos diferentes para lo que son las políticas que quiere establecer los demócratas. Biden parece una persona, pues parece no, realmente es una persona que ha trabajado como en el centro, inclusive parte de sus años en el Senado los ha trabajado o ha tenido acuerdos con la parte republicana. Entonces uno podría decir, listo, puede estar negociando, pero yo quiero poner aquí todavía una duda adicional en el medio, y es qué pasa si Biden muere en el proceso durante la presidencia. Ahí sí quedaríamos bastante, digamos que en una incógnita desde el punto de vista de lo que es la vicepresidente Kamala y lo que puede suceder si para acabar de ajustar el Senado se nos vuelve azul. Entonces, resumiendo, yo creo que lo que es en este momento, como están las cosas, los cambios que pudiéramos experimentar no van a ser muy diferentes. Pueden haber cambios, pero no cambios radicales. Pues la bolsa durante toda durante esta semana pues ha habido volatilidad, pero su tendencia es al alza. Hoy está alzando más del 4% el Dow Jones, lo mismo el Standard & Poor's. Puede ser muy empujado también por las buenas noticias de las vacunas contra el coronavirus, pero digamos que el mercado, no sé, de alguna manera como que ha descontado qué es lo que ha sucedido. Inclusive me leía unas estadísticas muy curiosas y se decía que si en las semanas antes de las elecciones el Standard & Poor's bajaba, quedaba en un 88% de ocasiones el candidato que no estaba en la presidencia, y vuelve y ocurre. Entonces el mercado como que de alguna manera predice qué es lo que puede pasar. Esto pues es una locura, pero digamos que eso es lo que existe en las estadísticas, que para todo lo hay, pero digamos que no hay como mucha afectación en este momento. De nuevo, cosa contraria sería si de pronto Georgia sí se vuelve azul. O sea que va a ser más importante lo que pasa en Georgia que casi que lo que sucedió con la elección presidencial, porque finalmente va a mover toda la aguja. Tú dices que está planteado como una especie de equilibrio en el Congreso, que hace que uno no podría esperar que ninguna política en extremo se va a desarrollar. Si tú dices que el Congreso sigue como está, mayoría en el Senado republicano y mayoría en la Cámara demócrata, las políticas no pueden ser como violentas, que a veces o los cambios, que es lo que a veces asusta a los inversionistas de Wall Street. Sí, es correcto. O sea, yo pienso que ese equilibrio, mientras la Cámara sobrepese o el Senado sobrepese la Cámara, ahí se van nivelando, ¿sí? Pero donde todos los tengamos al otro lado, las presiones que puede haber de los demócratas, bien sea de centro izquierda o más de izquierda, como hay algunos en Estados Unidos, podría ser mayor esa presión, y ahí sí podríamos tener un miedo, crear un miedo en los mercados de capitales, sobre todo en la parte accionaria y en términos de lo que son las perspectivas de riesgo de inversiones. Y finalmente, para esta parte, Oscar, en ese escenario de una baja de las acciones, normalmente la gente cree que los afectados son la gente con más dinero, pero conversábamos hace unos días que tal vez una pérdida masiva accionaria en Estados Unidos, a quien finalmente le da más duro es a la gente común y corriente. ¿Le podías explicar esto a los televidentes? En el sentido de que le da muy duro al pobre si le dañan las acciones que tiene invertido su futuro, así.
Sí, porque es que, pues esto sonará de pronto muy horrible, pero si yo soy Jeff Bezos y a mí de que la compañía me valga $1 billón y me valga ahora es 900.000 millones de dólares, pues sí, cónchale, sí, es una pérdida horrible, pero pues yo creo que con eso uno sobrevive, pues creo, ¿no es cierto? El Ojalá. problema es cuando estamos hablando de los fondos de pensiones que están invirtiendo en estas acciones o inclusive del ciudadano común que puede tener no solamente sus fondos de pensiones y no solamente en Estados Unidos, sino en general en el mundo, o que puedan tener sus inversiones, por ejemplo, en acciones privilegiadas, buscando elementos de dividendos privilegiados que puedan mantener un 5,5% anual. Entonces, digamos que ahí, en esos casos, estas personas o estos accionistas minoritarios que su fondo de pensión sea de $1 millón y le baje a $900.000, pues ahí sí, pues perdón, pero ese sí es un golpe. Uno dice, bueno, son el mismo 90%, pero es que $100.000 en las expectativas de vida que uno puede tener para optar por el fondo de pensión pueden ser complejos. Entonces, el de a pie puede verse afectado de manera negativa precisamente por lo que son esos rendimientos de los fondos de pensiones o inclusive los ahorros que pueda tener para generar rendimientos. En vez de colocar unos ahorros en un papel del Tesoro de Estados Unidos que me dé el 1%, el 1,2% en 10 años, a poderlo colocar en una acción privilegiada de una buena compañía, de una compañía que no tiene, que no esté pues con perspectivas negativas, para poder obtener esos rendimientos, pues sí me voy a ver mucho más afectado que los ricos, que son los que hay que cobrarle los impuestos y todo este elemento que hay detrás desde un punto de más de populismo y de crear eco que cualquier otra cosa. Entonces sí podríamos estar mucho más afectados. Y no solo eso, sino que si las compañías empiezan a generar alza de impuestos o empieza a haber problemas en los mercados o incertidumbres, la economía puede empezar a ir mal, pues entonces es el efecto que vemos en cualquier momento y es la pérdida misma de los trabajos, la misma pérdida de la generación de riqueza de las compañías. Y esa generación de riqueza, pues entonces va a impactar igualmente es más al empleado y al de a pie que van a ver su posibilidad de ingreso cuestionado hacia adelante o con algún problema hacia adelante. Ok, gracias, Oscar. Otra de las preguntas que normalmente hacen las personas es sobre si un gobierno de Biden implicaría, por ejemplo, un cambio muy dramático en la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, le voy a ceder la palabra a María, que en general qué piensa y tal vez hacer como un zoom en 3 sitios que me parece que también son interesantes y recurrentes del análisis es China, Rusia y especialmente, y aquí después nos ayuda Natalia, en América Latina y Colombia. Pero entonces, María, que nos ilustre cómo ve la cosa ella que está cercano como a los análisis gruesos de política exterior. Mira, cuando se llega a la política exterior de los Estados Unidos, como el presidente Trump se enfocó principalmente a los Estados Unidos en una forma muy nacionalista en los Estados Unidos, el mundo no ha habido una decoupling completo de los Estados Unidos, pero el mundo está dividido en regiones y cada región está mirando lo que vayan a hacer o lo que no puedan hacer. Con respecto a la influencia económica de los Estados Unidos, eso nadie lo puede negar, va a continuar, pero no va a ser tan efectiva como fue en el pasado. La China va a colaborar en forma más cerca con los Estados Unidos porque las dos economías se llevan la una a la otra. Eso es como un trapecio. Si la una sube, la otra baja y esto y lo otro. Cuando se llega a los rusos, aquí hay una cosa
económica y política, que es la intervención rusa, vía ser cierta, vía no ser cierta, vía ser especulativa, en el proceso político del país. Entonces me parece a mí que se van a enfocar más políticamente hacia Rusia. Vamos a ver qué cambios hay en Rusia. La China negocia. La China va a negociar con los Estados Unidos en una forma o la otra, porque los Estados Unidos no se puede separar de la China, ni la China se puede separar de los Estados Unidos. Son como dos náufragos en una balsa. Entonces, eso tiene que haber una acomodación ahí. Aquí, el Medio Oriente va a jugar una parte crítica por la situación en Irán. Vamos a ver qué pasa con Irán, o Irán qué hace. Ahora, hay una diferencia grandísima entre Trump y la posición de Trump y la de Biden. Biden es más negociador, una forma más deliberativa de la que Trump tiene. Pero hay una cosa, en la administración de Trump hay que ver lo que se dice públicamente y lo que se hace detrás de bastidores. Eso están a veces completamente separados. Entonces vamos a tener que ver qué pasa en esa situación. Con respecto a la América Latina, yo voy a dejar que otras personas hablen sobre eso. Pero realmente en el mundo entero, por una razón o la otra, hay una expectativa de que una presidencia de Biden sea una presidencia agresiva contra la China, pero más efectiva. No va a ser como tan bullosa de la de Trump, porque Trump hace una cosa aquí y después hace otra cosa aquí. Entonces va a ser una cosa más efectiva, pero realmente en este momento vamos a tener que ver qué pasa y cómo lo manejan. Porque si en los Estados Unidos hay un Senado separado de la presidencia, si tenemos un Senado republicano y un gobierno demócrata, vamos a tener que ver qué van a hacer McConnell y qué va a hacer Graham en el Senado. Entonces tenemos que esperar a ver cómo se soluciona esa situación. Si en Georgia los demócratas de chepa, de buena suerte, se ganan las segundas elecciones, el Congreso va a estar dividido 50-50. Entonces la vicepresidenta es la que va a hacer como aquí, borrar la diferencia. Ella vota la diferencia. Hay una cosa que tenemos que tener presente y es que ella no es ni la comunista ni la socialista que están diciendo los republicanos. Ella no es tan de izquierda como dicen los republicanos. Entonces vamos a tener que ver ellos cómo se comportan. Y tenemos que ver, ahora, si ella es la presidenta, si por acciones de Dios o por acciones naturales o lo que pase, ella queda de presidenta, vamos, con un Senado republicano, vamos a tener que ver qué pasa. Por eso es que en este momento cualquier predicción que se haga sobre los Estados Unidos es, como decimos aquí, es la mejor aproximación que podamos hacer, pero esto puede cambiar en un minuto. Pero María, solo para intentar concluir, para los que tú dirías que entonces no son cambios dramáticos o estructurales, sino como en la forma de cómo Estados Unidos se relaciona con los chinos y con los rusos. El país está en quiebra. Sí. El país financieramente está en quiebra. Porque si tú ves Wall Street está manejada por 10 compañías. 10 compañías tienen el 80% del valor de Wall Street. Entonces eso es una cosa completamente separada. Esto va a ser una cosa más de estilo que va a ser de sustancia. Por lo menos al principio va a tener que ser así. Porque el país está en quiebra, estamos en quiebra. ¿De dónde vamos a sacar más dinero para las inversiones que se tienen que hacer? Yo no sé de dónde va a salir. Entonces vamos a tener que hacer eso. Y el país no va a poder continuar, a no ser que vayan a poner impresoras. No va a poder continuar apoyando financieramente lo que están apoyando en este momento. En este momento lo que hay que entender de los Estados Unidos es que aunque elegimos un presidente, eso no está confirmado. Con la economía está más o menos estable, no está tan estable como se está diciendo. Los Estados Unidos están en un proceso de transición
Y realmente, si vamos a hablar realmente, no sabemos cómo va a terminar esa transición. Porque el país está dividido 50-50. Los republicanos todavía creen que ellos pueden reelegir a Trump. Los que votaron por Biden, muchos republicanos votaron por él, están diciendo, no, Biden es el presidente. Eso no se va a saber hasta que el Consejo Electoral se reúna en diciembre. Eso no se va a saber hasta ahí. Y después, el presidente que sea va a tener que tener la colaboración del Senado. Sin el Senado aquí no se puede hacer absolutamente nada, aunque haya decisiones ejecutivas y esto o lo otro. El Senado todavía tiene la fuerza que tiene el país. Entonces vamos a ver qué pasa. En este momento no hay nada definitivo. Y con América Latina, que también, repito, es una pregunta recurrente, yo cuando me consultan sobre eso les digo, hombre, mire, primero pongámonos donde estamos. América Latina no está en la parte alta de las prioridades de Estados Unidos, o sea que uno no pensaría que haya un cambio real dramático de política exterior, porque nosotros creo, no sé si me equivoco, no somos un elemento fundamental pues, de la política exterior de Estados Unidos. Pero podría haber alguna modificación desde la perspectiva que, hombre, el estilo también sea distinto, o Natalia cree que podría haber realmente una transformación en la orientación de la política hacia América Latina. Yo creo que hay como dos elementos que es importante resaltar en materia de política exterior y coincido con María en muchos de los puntos que ella planteaba y que inclusive aplican a la política doméstica. Muchos de los comentarios que se veían durante el fin de semana era, ya por lo menos tenemos la tranquilidad de que lo primero que nos tenemos que preocupar en la mañana no es qué se le ocurrió al presidente en Twitter a la mitad de la noche, ¿cierto? Hay como una tranquilidad de que va a haber como una claridad y un mensaje directo respecto a lo que dice el Ejecutivo, lo que están haciendo las oficinas y la ejecución, digamos, en el día a día, no solamente de la política exterior, sino de muchas políticas, porque finalmente la sensación de inestabilidad y un poco, como decimos coloquialmente, el tire y afloje entre la toma de una decisión, la devuelta de una decisión, cómo cambia la perspectiva, cómo no hay, digamos, ese margen de acción para que los funcionarios puedan trabajar e implementar sus políticas es definitivamente importante. Y creo que en eso surge también un poco la esperanza de no solamente los grandes aliados y las grandes potencias con relación a Estados Unidos, sino también en general la comunidad internacional respecto a cómo se va a dar y la transparencia que va a tener esa relación en el día a día y la posibilidad, digamos, de dejar que un poco la sustancia y el estilo vayan también de la mano, ¿cierto? Porque finalmente venimos de 4 años en los que el estilo y la personalidad de cierta forma dominó gran parte de la agenda y gran parte de la atención que se merecía la política exterior, sumado al hecho de que afectó de manera importante la percepción que desde el resto del mundo se tenía sobre el país. El presidente electo Biden lo decía el sábado en su discurso, tenemos que dar ejemplo y liderar con el ejemplo para tratar, digamos, un poco de resolver eso. Eso no quiere decir que la situación sea fácil, eso no quiere decir que la posición frente a China no vaya a ser agresiva. Digamos que hay muchos factores de por medio, incluyendo el balance político en el Congreso, pero yo creo que lo más importante es esa posibilidad de tener una hoja de ruta clara donde se puedan tomar unas decisiones e implementarlas de manera importante. Sobre América Latina, digamos que la perspectiva viene de muchos puntos. Yo coincido, Juan, completamente con eso. América Latina no es una prioridad en la política exterior de Estados Unidos desde la administración Clinton o desde antes del 11 de septiembre, por decirlo de algún modo, y eso ha cambiado en ciertos frentes, ha tenido sus picos a partir de la crisis migratoria, tiene, digamos, diferentes temas que siempre aparecen en un momento como un punto de inflexión, pero no llevamos 30 años donde esa importancia como tal de la región no está ahí. ¿Qué se dice y qué se espera? Pues es claro que la posición y la experiencia del presidente electo Biden respecto a los temas de política exterior es completamente distinta. O sea, si hubiéramos tenido que escoger de todos los senadores uno que tuviera tal vez ese bagaje y esa posibilidad de tener una posición más clara, pues es definitivamente él el que se hubiera visto no solamente desde su rol como vicepresidente, sino de la experiencia que traía como senador hasta el 2008.
muchos dicen que América Latina es cercano a la labor que él realizó desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del trabajo que adelantó como vicepresidente, porque tenía, digamos, en su portafolio esas prioridades, todo el tema de Centroamérica, todo el tema, digamos, de acercarse por lo menos a la región y extender esos lazos. Pero definitivamente es cierto que no se va a lograr una prioridad. Yo creo que es importante que tal vez se recupere un poco la posibilidad de una agenda más clara y más de acción en la relación, no solamente de la región con Estados Unidos, sino en las relaciones bilaterales con los diferentes países, pero finalmente es claro que no es una prioridad de la política exterior, no solamente porque no lo ha sido en los últimos 30 años y porque no obedece a muchos de esos frentes, sino también por la inmensidad y urgencia de la agenda doméstica, ¿cierto? Hay unas prioridades que alguien decía esta mañana en las noticias, con el resurgimiento de los casos por coronavirus acá en Estados Unidos, todo eso le va a caer a los pies al presidente electo el 20 de enero. Entonces hay unos temas que son claros y que definitivamente van a traer otra prioridad. Más allá, inclusive dentro de la política exterior, por ejemplo, de restaurar muchos de los frentes de la posición multilateral de Estados Unidos y donde digamos que en el análisis que se puede hacer, hay prioridades como la Organización Mundial de la Salud, como el Acuerdo de París, como otros frentes, digamos, de la concepción como tal de multilateralismo y la posición de Estados Unidos en diversas organizaciones internacionales, que tiene que ser mucho más importante dentro de la política exterior y dentro de esa posible sustancia que la relación con América Latina como tal. Sí, yo en eso... perdón, María. ¿Puedo agregar un comentario? Sí, claro. Brevemente. Con la excepción de Venezuela. Y Venezuela va a ser una situación completamente diferente. Los Estados Unidos tienen que considerar la intervención de China, de Rusia, de Irán y de Turquía en Venezuela. Y es la primera vez que los Estados Unidos ha tenido que considerar, fuera de Rusia, otras actividades y otros países con los que no se puede meter a tener un problema en este momento para complicar la situación doméstica en los Estados Unidos por cuenta de la América Latina. Entonces esa es la única cosa en la que Biden, si es el presidente, va a tener que prestar atención en la América Latina, va a tener que ser Venezuela, dependiendo de lo que pase en Venezuela. Y en Venezuela es únicamente Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, porque Maduro no cuenta. Esas son las dos personas que van, esas son las dos personas interesantes ahí. Entonces vamos a tener que esperar. Pero, como se dijo antes, Biden y Kamala, si terminan siendo los presidentes y vicepresidente, van a tener las manos llenas con otras cosas. La América Latina va a jugar un papel secundario. Sí, yo coincido en eso y tal vez recuerdo, yo no sé, hace por ahí 25 años, la entonces secretaria de Estado, la señora Madeleine Albright, decía una cosa que a mí seguramente a algunos no les gusta, pero que yo creo que en términos reales representa mucho la política estadounidense, y es que decía la señora Albright que Estados Unidos iba a ser multilateralista cuando pudiera y unilateralista cuando necesitara. Y creo que, como dicen ustedes, que nunca ha sido una prioridad dentro de las necesidades estadounidenses la política exterior, pues, y como dijo Natalia, pues yo creo que menos pensar en que va a haber un cambio dramático, pero bueno, esperemos que haya alguna modificación por lo menos en la forma. El tiempo corre y yo no quisiera dejar de tocar unos temas que me parece como más de una reflexión de la transformación de Estados Unidos. Porque yo, conversando con María hace unos días y con todos ustedes por aparte, había unas cosas que uno lo desconcierta. La primera es que Estados Unidos, como dijo María hace un rato, está pasando de una adolescencia, todavía no sabemos si una cosa peor. Es difícil de entender, es como medio neurótico, lo que sabíamos ya no funciona,
y lo que hemos usado para entender o identificar qué sucede no funciona. Yo veo que los medios de comunicación están leyendo otros Estados Unidos, los editoriales del Washington Post y del New York Times son como de una onda por allá de un hotel elegante de Manhattan, pero no de lo que pase en Wyoming. Parece que no supiéramos leer Estados Unidos. Estoy exagerando, María y Natalia, ahora que María, que lleva residente más tiempo, y Natalia, que está empezando el proceso, se siente que es un país como raro, que los políticos convencionales no leen. A veces uno cree que leyera mejor al estadounidense promedio la señora Ocasio y el señor Trump que los analistas de la academia y de los think tanks, o el que está perdido soy yo. ¿Qué opinan? Yo creo que las elecciones dejaron unas lecciones importantes en muchos frentes, no solamente lo que pasó el martes, sino lo que pasó el sábado después de los anuncios. Respecto a los votos, digamos, y al conteo como tal, yo creo que definitivamente hay una transformación y una configuración social, demográfica y del electorado como tal, que no era la que todo el mundo tenía previsto y que viene cambiando desde la elección del presidente Trump hace 4 años. Digamos que en ese sentido es claro que la elección del presidente, o sea, el presidente electo Biden fue elegido con un número histórico de votos, pero no se nos puede olvidar que el siguiente candidato más votado con un número igualmente histórico es el no electo presidente Trump, ¿cierto? Entonces, digamos, como ahí hay una configuración importante, además de que si uno mira, todos vemos en los sitios web el mapa de los estados, rojo, azul, pero si miramos ese mapa por los distritos electorales y cómo se configura cada uno de esos 538 votos, pues ahí es donde también encuentra, digamos, una transformación clara respecto al sentimiento del electorado y a la posición dentro de cada uno de los estados y cómo ha cambiado la diferencia entre lo urbano y lo rural, la diferencia entre los distintos grupos de edad, la diferencia entre los estados como tal y cómo se configura eso, la diferencia, digamos, a nivel étnico, a nivel de género, cómo cambia, digamos, ese proceso y cómo se están dando esas transformaciones, porque, por ejemplo, lo de Georgia tampoco, también se debe entender en ese sentido, nos muestra que hay una transformación ahí. Alguien decía en estos días que 9 de cada 10 electores dijo que su decisión había estado influenciada por todos los temas y las protestas contra la brutalidad policial que se han visto en los últimos meses. Entonces hay, digamos, una configuración en ese sentido. Y lo otro también es que es claro que la decisión tal vez el proceso electoral que llevó a la elección de Biden no necesariamente dice que la mayoría de la gente está en contra de las posiciones republicanas. O sea, mucha gente dice no es una decisión o no fue un proceso en el que se votara no a los republicanos, se votó no al candidato que estaba representando eso. Fue una votación contra la persona, no contra las ideas, y dependerá mucho de cómo el partido asuma eso, pero en este momento no sabemos nada en ese sentido porque unos ya han salido a decir, Romney dijo, aceptamos la decisión, el expresidente Bush llamó a Biden a felicitarlo, pero el resto del liderazgo republicano, hay unos como Graham que está diciendo, sí, yo pongo recursos para los abogados, para el Fondo de Defensa Legal del presidente Trump, mientras que otros no han tomado, digamos, muy bien esas decisiones. Yo también creo que existe la posibilidad de que muchos republicanos que, digamos, que estaban un poco, como decimos coloquialmente, impulsados por ese hecho de tener su presidente republicano, pueden estar más dispuestos a atender los puentes, y en eso el presidente Biden tiene un récord que es importante y que no se puede dejar de un lado. Entonces falta que si finalmente el colegio electoral toma esas decisiones o el presidente Trump concede, pues puede que haya unas posibilidades distintas de consenso con los republicanos. Ese definitivamente un punto que necesita atención. Y el otro es que yo nunca había visto, más allá de algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la celebración popular que hubo aquí el sábado
cuando se anunció que ya finalmente, digamos, se declaraban los estados a favor de, pues se declaraba Pensilvania y Nevada a favor del presidente electo. Y digamos, esa sensación y ese clamor, digamos, de tranquilidad y de estabilidad que tal vez se siente a nivel de la población, comparado también con las protestas y todo lo que se ha presentado respecto al conteo de los votos, y que seguramente es un factor también que es un gran interrogante. ¿Qué va a pasar con todo ese movimiento social que apoya a Trump? Hemos visto titulares que dicen que han llamado a la protesta, que existe la posibilidad de una confrontación civil. Entonces ese, digamos, también va a ser un hecho importante que genera una nueva configuración de cómo ese mapa electoral se refleja socialmente. Pero voy a apelar a María. Voy a hacer una pregunta que es muy fácil hacerla, pero que es maldita de contestar. Y es que mi idea es que todos los días se me hace más difícil entender a Estados Unidos, porque, digamos, en una lógica muy convencional, uno diría que un presidente que le tocó una crisis económica tremenda, mezclado simultáneamente con una crisis sanitaria espantosa. ¿Y cómo es posible que a un presidente con semejantes dos problemas saque más votos que la vez pasada? Obviamente no ganó, pero por Dios, digamos que tuvo el 48% de los votos. ¿Cómo se explica que un país con eso, que hubiera castigado al presidente en otro lado, en Estados Unidos no? ¿O de verdad qué es lo que les preocupa o qué le está pasando a los estadounidenses? Eso es lo que decimos aquí, la pregunta del millón. Pero contestando la pregunta del millón, primero que todo, hay que mirar a los Estados Unidos en una forma completamente sectoral. Una cosa es las costas, otra cosa es el norte del país, otra cosa es el sur del país y otra cosa es el centro del país. El país es supremamente diverso. Entonces hay que mirar en esa situación que realmente lo que tenemos en el país es 4 o 5 países dentro de uno. Y eso confirma la relación internacional del país con los países extranjeros. Eso lo lleva en una forma completamente diferente. En este caso, en el caso hay que mirar el Consejo Electoral como un producto realmente de lo que está pasando en el país. Pero aquí lo que obliga al país realmente es que el país está dividido en 4 zonas. Es una cosa completamente diferente de lo que pasa en Colombia, que es un país más unido. Entonces, cuando vemos a las elecciones, aquí hay que mirarlas en una forma sectoral, geográfica, en lugar de una forma completamente que le pertenece al país completamente. Ok, pero, por ejemplo, y seguramente yo lo que estoy es manifestando mi confusión y no la de ustedes. Hablaba con Oscar en estos días que, hablando de esto, de que las categorías que teníamos para entender Estados Unidos tal vez no estaban funcionando, y Oscar me lo planteaba, era, uno oye, y tal vez porque es la consigna de CNN en español, ellos hablan del voto latino como si fuera una cosa como homogénea, pero lo que pasó en Florida es la seña de que el voto latino no existe, eso es mentira. O sea, una cosa son los latinos de California y otros los del condado de Dade. Los de Arizona. Los de Arizona. Entonces, no estamos partiendo como de unas ideas que de verdad no tienen el detalle o la capacidad granular, como dicen ahora, como de mirar, porque eso de que los latinos son así, que los negros son así, que los blancos son así, eso sí está funcionando o no está funcionando. No sé si, Oscar, interpreté bien la inquietud que me habías planteado. Sí, yo quiero y voy a tomar como 2 elementos de lo que se ha conversado ahora en los últimos minutos, y es, yo pienso que sí, definitivamente hay un problema, a mi manera de ver,
de lectura realmente del electorado, porque están tratando de encasillar en unos, o meter en unos cajones muy grandes a mucho tipo de personas y no están yendo realmente al fondo de lo que quiere el electorado. Entonces, uno de ellos era precisamente el voto hispano, que el voto hispano, hablan del voto hispano, pero a mi manera de ver no existe. O sea, el voto hispano no existe. Existe es el voto de las regiones y, como lo decía Natalia en algún momento, que usted tiene que empezar a como a buscar y a ver cómo fue el comportamiento de los condados y de los diferentes grupos en las diferentes partes de las regiones en Estados Unidos, porque no los puedo meter en uno mismo, y lo decían muy bien. O sea, una cosa es el cubano de Florida, el puertorriqueño de Florida, al de Arizona, en fin, es totalmente distinto. Lo otro que yo pienso es que no están leyendo correctamente la población joven. Y la población joven yo creo que está yéndose ya no por lo que, por las ideas, por decirlo algo, sino que es de los elementos comunes, el cambio climático, la equidad, la igualdad y demás. Y yo creo que de alguna forma no les están llegando, no están sabiendo decir. Entonces, ¿quiénes son los que están saliendo adelante? Son aquellos que son capaces de interpretar y de decir lo que quiere oír los jóvenes o este grupo más joven versus lo que son las políticas idealistas o de grandes rasgos de republicano o demócrata como tal. Entonces yo creo que no están sabiendo llegarle y hablarle a estas personas, y ese es el caso de Ocasio. En muchas de las cosas que yo pienso es que está sabiendo cómo llegar y cómo decir lo que ellos quieren oír, y eso está volteando el electorado. Y lo otro que decía ahora era, que planteaba es cómo es que de todas maneras Trump, que pasó por este problema de salud, pues, o de problema de salud de la población y de la parte de lo que es la economía, cómo es que vuelve a sacar esta cantidad de votos y estamos otra vez en este 50-50 sin saber exactamente para dónde es que nos vamos tanto tiempo. Y es que yo digo, de todas maneras, en términos de la economía, Trump lo hizo bien. O sea, puede que no nos guste su estilo, puede que sea repulsivo a la manera como lo hace, que una cosa es lo que los tweets que saca a las 3 de la mañana, pero lo decía muy bien la señora María, y es que una cosa es lo que yo escupo y otra cosa es lo que yo hago por debajo. Entonces, digamos que ahí en esa perorata no hay como esa unión entre lo que dice y lo que realmente hacía, y de todas maneras la economía fue bien. Yo creo que no estaríamos en esta decisión. Inclusive esta mañana lo había pensado y esta mañana se lo leí también al doctor Alberto Bernal, donde decía, es que donde estas elecciones fueran en febrero, yo creo que no estaríamos en estas posiciones de ahora. Estaríamos en una cosa muy distinta. Entonces sí, lo que pasa es que es muy difícil porque son 6 meses, 6 meses que cambiaron todo, pero es que de todas maneras la economía venía supremamente bien. O sea, entonces eso también la gente está aquí, está aquí. Entonces una cosa es que yo vea y vaya en contra del estilo, pero lo otro es que yo me ponga a sentarme y yo sea el que está creando de la clase media en el centro de Estados Unidos, viendo qué es lo que está sucediendo, que estoy consiguiendo trabajo, que tengo un progreso, que mi granja le está yendo bien, que entonces eso tampoco se olvida tan fácil. Entonces yo digo que ese es el punto donde tenemos que pensar en ese equilibrio que de alguna manera tiene que mantenerse hacia adelante, pero que hubiese sido muy diferente si hubiese sido 6 meses antes. Y tampoco se nos puede olvidar que es que hay una tradición partidista muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en Colombia. Así como está el señor que tiene la economía acá y que dice, a mí no me gusta el estilo, pero yo tengo trabajo, estoy pagando menos impuestos, mi granja le está yendo bien y mi economía funciona. También hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con el estilo, veo estas dificultades, pero yo fui nacido y criado republicano y no voy a votar demócrata nunca jamás. Entonces así, digamos que eso vuelve a esa discusión sobre
finalmente fue un voto en contra de la persona, pero hay tantos votos republicanos porque es un voto a favor de muchas de esas propuestas e ideas que el partido representa y que a mucha gente no le alcanza, digamos, ese disgusto de la persona para voltearse y votar por el otro partido. Ustedes tienen toda la razón. El tiempo es implacable, pero bueno, voy a usar un tricito de ustedes aquí unos minuticos más porque es que quedan tantas cosas. Y unas cosas tal vez rápidas, como pensar en algunos asuntos particulares de si va a estar en una situación difícil. Esta mañana leí a alguien que decía que la situación del gobierno Biden va a ser difícil porque de alguna manera va a quedar como en la mitad de una tensión entre que va a tener que atender el país, atender los problemas, cumplirle a cierta parte del electorado demócrata que es menos extremista, pero que de pronto también tiene que atender las demandas del señor Sanders. O sea, va a ser fácil para el presidente de Estados Unidos lidiar con su partido demócrata o lo van a apoyar en bloque y va a ser una cosa tranquila y no va a ser una preocupación. ¿Qué crees, María? A mí no me parece que vaya a ser una cosa tranquila. Eso va a ser un proceso de negociación. Okay. Eso lo van a tener que negociar. Porque quieran o no quieran, los Estados Unidos está cambiando drásticamente y el mundo está cambiando drásticamente. Entonces ese va a ser un proceso de negociación. ¿Hasta qué punto manejen el proceso de negociación en una forma efectiva? Eso está por verse. Pero esto es una cosa que no lo van a poder echar por la garganta de una persona así como a toda la carrera, como decimos aquí. Jam it down your throat. Eso no lo pueden hacer así. Entonces ese va a ser un proceso de negociación. Y para mí va a ser la gente que va a negociar en el medio, la gente que va a salir adelante en esto. No es la gente que va a estar en los extremos. Ok. Y en el otro lado, alguna vez María y yo habíamos conversado cuando tengo el privilegio de que me regala su tiempo. Y es que habíamos conversado que el presidente Trump se había tomado el Partido Republicano. Se lo tomó. Ningún republicano se atrevía a levantarle la voz al presidente Trump. Pero una vez perdido, ¿tú crees que los republicanos van a ser, porque ya anunciaron de pronto que Trump quiere ser candidato en el 24? ¿El republicano sería esta la oportunidad de salir de Trump, pero quedarse con el trumpismo, o van a borrar el tablero y van a escribir un discurso distinto? El poder es lo que va a retener el poder ejecutivo en el país. Es lo que va a tomar prelación. A mí me parece que hay gente joven, que hay gente mucho más en contacto con las cosas que realmente están pasando en el país y la posición del país con respecto al resto del mundo, que van a influir en eso. Trump es de una generación que está desapareciendo, que a usted no nos gusta, es la generación mía. Entonces, si nos vamos, ¿no? Pero a mí me parece que en los Estados Unidos van a tener que entrar, bien sea los republicanos o los demócratas, van a tener que entrar en un proceso de negociación, no solamente dentro del país, sino con el resto del mundo. Lo van a tener que negociar y eso es una cosa que los Estados Unidos no hace muy bien. Los Estados Unidos no es bueno para negociar, pero lo van a tener que negociar porque la influencia de los Estados Unidos, particularmente la influencia de los partidos en los Estados Unidos, es una cosa supremamente diáfana en este momento. Entonces ellos se van a tener que hacer compromiso, que los americanos no son muy buenos para hacer compromiso, pero se van a tener que hacer compromiso, aquí y compromiso allá. Entonces a mí me parece que eso es una cosa que en el futuro, la posición del país políticamente va a tener que cambiar en el futuro. Va a tener que ser menos dramática para un lado o para el otro. Va a tener que ser una posición más de compromiso si se quieren estar en el poder. Eso es lo que me parece a mí. Okay.
No sé cuál pregunta escoger como última, porque ya se me acabó el tiempo. Tal vez voy a usar, y el privilegio que tenemos hoy de tener a María, que es un lujo que una colombiana pertenezca a la muy exclusiva comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Lo digo con mucho orgullo porque me parece una cosa que se debe anotar, pero particularmente con eso, y habíamos hablado muchas veces que el presidente Trump, su estilo, había desinstitucionalizado un poco el gobierno, pasaba por encima de las organizaciones que con tanto tiempo se han construido a nivel gubernamental. Una de ellas creo que es el efecto en la comunidad de inteligencia. ¿Tú crees que efectivamente si Biden es el presidente de esa comunidad tenga forma de sanar un poco el daño que ha pasado y otras instituciones, o el daño que se hizo a nivel institucional no es recuperable? A mí me parece que el daño institucional ha sido tan grande que las instituciones que permanezcan o las instituciones que tengan una evolución de lo que son hoy van a tener que ser instituciones que hagan compromisos, que estén de acuerdo en algunas cosas, de acuerdo en otras cosas, que estén más conciliatorias realmente de esta pugna que ha existido en este momento, particularmente dentro de la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia no puede seguir peleando de esta organización a esta organización a esta organización. Eso no lo puede seguir haciendo. Eso se va a tener que unificar en alguna forma que esté más en concierto con el mundo, porque el mundo en este momento no le pertenece solamente a los Estados Unidos, el mundo se está dividiendo. Y entonces van a tener que hacer más área de compromiso de lo que hacen en alguna otra cosa, me parece a mí. Sí, gracias, María. Bueno, quiero dejar estos minutos por si alguno, ya Oscar y Natalia, quisieran agregar otro tema para dejar ahí como en el menú pendiente, pero pues quería dar este espacio final como para que otro, sí, no tendremos tiempo de desarrollarlo, pero como un titular que les parece que podría ser el origen de otra conversación posterior. Yo pienso que el tema de ese relevo del que hablaba María sobre lo que va a pasar, digamos, en el 2024, todo el mundo parece tener claro que Biden es un presidente de transición, o sea, Biden muy seguramente no va a buscar la reelección. O la biología no lo deje. ¿Perdón? O la biología no lo deje. Existe esa posibilidad, ¿cierto? Digamos que hay, pero creo que eso es cierto, o sea, ese es el momento en que los partidos tienen que buscar qué va a pasar y cómo se van a reconfigurar. Yo pienso que no hemos visto todavía esa reacción del Partido Republicano a la situación por muchas razones. Primero, pues porque hay una franja que está totalmente detrás del presidente Trump y no va a decir nada hasta que el presidente Trump no les diga qué tiene que decir, y son, digamos, de ese extremo. Pero también hay una franja que yo pienso que también de cierta forma pudo haber respirado tranquila, porque dijo, bueno, volvemos a recuperar, porque también es cierto que ese daño institucional afecta al partido y es un daño interno también. Entonces, ¿qué tan bueno que esta sea la oportunidad para que eso surja y se mire? Pues porque si uno piensa en perspectiva y dice 2024, Trump versus Kamala, es un escenario donde digamos que es polos opuestos en muchos extremos, y en donde a medida que cambia la demografía, cambia el país y se da esa transición también en el electorado. Entonces es un tema que definitivamente merece atención y que busca también, digamos, como ese lanzamiento hacia esa nueva generación en ambos partidos. Dependerá mucho de quién estén, por ejemplo, en el gabinete, cómo se va a dar esa transición y cuáles van a ser las personas que van a estar liderando eso, cómo se da esa negociación al interior del Partido Demócrata. Entonces es un tema que merece atención y que seguramente va a traer cambios importantes también. Y yo pienso en las mismas líneas
Definitivamente, inclusive Biden lo ha dicho de alguna manera, yo soy un proceso de transición, o sea, yo estoy aquí 4 años, soy un elemento de transición. Si yo fuera alguno de los políticos, de los senadores, en fin, que pudiera tomar decisiones, lo que yo me tomaría estos 4 años realmente es para tratar de sentar y decir, listo, nosotros estamos como perdiendo el rumbo de alguna manera y lo que tenemos que hacer es, como decía la señora María, tenemos que llegar a compromisos, tenemos que llevar a tratar de armar una agenda común. Y yo creo que si Biden quiere ser recordado por su presidencia, no porque derrotó a Trump, sino que si yo pienso pues que si quiere que sea recordado y teniendo en cuenta sus 48 años, 47 años, donde ha tratado de estar muy en el centro, buscando la convivencia de las dos políticas y no siendo ni de aquí ni de aquí, sino ahí como muchos piensan que es más como aguabinadito, como decimos muy en antioqueño. Medio tintas. Sí, medio tintas, pero yo creo que si él quiere dejar eso y toma esos 48 años de experiencia, yo creo que eso sería el mejor elemento que podría hacerle para Estados Unidos, porque podría tratar de dejar algo mucho más decantado, sin esos extremismos, un elemento más negociado y que pueda volver a Estados Unidos a recobrar mucho de esa preponderancia que ha perdido en los últimos años en el mundo. Y por eso ganó la nominación, porque era, digamos, el que menos generaba mayor polarización dentro del partido también. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, más con el deseo, yo espero que sea así. No soy tan optimista porque yo me imagino lo que va a pasar en 2 años en las próximas elecciones de Congreso, luchando porque algo pase y cambie la Cámara o cambie el Senado. Vamos a entrar de pronto en una política, pero bueno, me voy a quedar aquí como yo, el nube negra de la conversación, pero en 2 años vamos a tener una pelea muy parecida tal vez a la que tengamos hoy. Pero bueno, eso sería tema tal vez de otra conversación. De nuevo, pues muchas gracias a María, a Natalia y a Oscar que hayan sacado su tiempo, que nos daban luces dentro de este túnel tan oscuro que pareciera que se tragara todas las luces que se emiten. Y pues no, de nuevo, como digo, muchas gracias a ustedes por atender nuestro programa y nos vemos en el próximo Cambio Global.